Muy buenas. Hoy vamos a sumergirnos en una obra realmente fascinante, El juicio de la ley. Pero olvídense de un drama judicial típico, porque aquí la acusada, la que se sienta en el banquillo, es la mismísima ley. Vamos a ver de qué se le acusa y por qué este juicio es tan importante. A ver, paremos un segundo a pensar en esto. ¿Qué pasaría si el mismísimo sistema que nos juzga a todos fuera a su vez juzgado? Bueno, pues esto no es solo una pregunta para un debate filosófico, es la idea central, el corazón de una alegoría legal potentísima que vamos a desgranar hoy. En esta historia nuestro acusado tiene nombre y apellidos, por así decirlo. Se le conoce como el viejo sabio, y no es otro que la personificación del derecho constitucional de toda la vida. Imaginemos una figura que antes era un pilar de la justicia, pero que ahora está agotada, encorvada por el peso de sus propios fracasos, del formalismo vacío y de una rigidez que ya no sirve. Vale, vamos a enfocar este análisis como lo hace la obra, como si fuera un drama judicial en 3 actos. Y es importante entender que aquí no se está juzgando una ley concreta o un artículo perdido. No. Lo que se pone en duda son los cimientos mismos de cómo entendemos la justicia. Para que nos hagamos una idea de la decadencia de este viejo sabio, la propia obra usa una frase que es demoledora. Dice así: su voz se volvió formalismo, su sentencia simulacro, su existencia espectro. Es que lo dice todo. Cómo algo que nació para proteger se convierte en un ritual hueco, en una sombra. Y claro, un juicio tan especial no podía celebrarse en un lugar corriente. El escenario es el Tribunal de las Sombras, un sitio que no está en ningún mapa, pero que tiene un peso histórico y simbólico brutal. Representa esa inercia de las instituciones, ese silencio cómplice que se resiste a cualquier cambio. ¿Y quiénes son los jueces? Pues aquí viene lo bueno. No son personas, son la personificación de los grandes males del derecho. Ahí están el formalismo, obsesionado con el papel y no con la verdad; el plazo muerto, que deja que la justicia caduque; la garantía simulada, que parece proteger pero no protege nada; y el silencio procesal, que básicamente ignora todo lo que no está escrito. Vaya tribunal. Con ese tribunal los cargos tenían que ser graves. Y lo son. Se acusa a la ley nada menos que de negar la existencia humana, de ignorar a las personas de carne y hueso. Se le acusa de montar un teatro, un puro simulacro de justicia. Y el remate, de traicionar a la Constitución que en teoría debía defender. Bien, ya tenemos el escenario montado. Ahora empieza el juicio de verdad. Y para probar esos cargos tan graves, la acusación llama a declarar a una serie de testigos alegóricos, que son increíblemente potentes. El primer testigo, y para mí el más importante, es precisamente el que nunca ha podido testificar en un juicio real. Es el pueblo que nunca fue escuchado. Son todos los excluidos de la historia, esa gente cuyo sufrimiento, cuyo dolor, nunca se consideró una prueba válida ante un tribunal. Para ponerle cara a esta tragedia, la obra nos presenta a doña Jacinta, una mujer indígena tocil a la que condenan en un juicio sin que ella entienda ni una palabra porque nadie le pone un traductor. Su pregunta es de una lógica aplastante. ¿Cómo va a ser justo un proceso que ni siquiera se molesta en escuchar? Y por si no fuera suficiente, sube a declarar don Eusebio. Y su testimonio añade una capa más de profundidad. Nos habla de la diferencia entre ver y mirar, entre hablar y escuchar. El sistema lo vio, sí, pero no lo miró, no reconoció su humanidad. ¿Eso es justicia? Pues va a ser que no. Toda esta idea tan terrible tiene un nombre en el libro: procesalidad bifronte, o sea, un proceso con 2 caras. Y es una idea fascinante y terrorífica a la vez, que el mismo procedimiento, las mismas reglas, pueden ser tu salvación o tu condena, una garantía o una farsa total. Es la promesa de la justicia y la traición a esa promesa, viviendo juntas en el mismo sistema. Vamos con el siguiente testigo, que es clave para entender la crítica de fondo de la obra. Es el operador programado. ¿Y quién es? Pues es el producto típico de la educación jurídica tradicional. Un profesional que ha sido entrenado para aplicar reglas como un autómata sin el más mínimo pensamiento crítico. La comparación es que es brutal. Por un lado, el operador programado. Repite lo que le han enseñado, obedece sin dudar, y al hacerlo muchas veces perpetúa la injusticia. Y por otro, el ideal, el pensador, el que cuestiona, el que analiza el contexto y el que busca la justicia de verdad. La pregunta que deja la obra en el aire es tremenda. ¿Las universidades se han convertido en fábricas de operadores en lugar de ser escuelas de pensadores? Ahora sí, entra en escena el fiscal. Y este no se anda con chiquitas. Su acusación no es contra una persona, sino contra toda una forma de entender el derecho. Su argumento es que la ley ha dejado de ser una herramienta para buscar justicia y se ha convertido en un simple arte para justificar decisiones ya tomadas.
Y el fiscal lanza una pregunta que es un misil a la línea de flotación del sistema. ¿Dónde está el indígena en la teoría pura? ¿Dónde está la mujer maltratada en la idea de supremacía constitucional? Con estas palabras, lo que hace es destapar cómo esos grandes conceptos abstractos de la ley, en su supuesta pureza, muchas veces sirven para invisibilizar a las víctimas reales. Y con todo esto sobre la mesa llegamos al clímax, al veredicto. Pero ojo, que aquí no se busca una condena de muerte para la ley, lo que se busca es su transformación. El veredicto no es un final, es el principio de una reconstrucción total. El Tribunal de las Sombras delibera. El silencio es denso, cargado de expectación. Pero el objetivo no es castigar al viejo sabio por castigar. Es entender por qué falló, para así poder construir algo nuevo y mejor sobre sus ruinas. Y finalmente llega el veredicto. Y es tan claro como contundente. El tribunal concluye que la forma sin fondo es simplemente exclusión. Que la retórica, bonita, sin justicia real, es un simulacro. Y la frase final, la más importante, el derecho que no es capaz de transformarse, está condenado a morir. Pero de estas cenizas nace una propuesta, un derecho refundado, y se apoya en 4 pilares. Primero, una pedagogía crítica, que enseña a pensar, no a memorizar. Segundo, una interpretación que ponga siempre la dignidad de la persona por delante de la norma. Tercero, una justicia que entienda el contexto, que se meta en el barro de la vida real. Y cuarto, entender la ley como una narrativa viva, no como un código de piedra. Y esta es la idea final, el mensaje de esperanza que nos deja la obra. La transformación no es una opción, es una cuestión de supervivencia. La ley necesita aprender a escuchar para poder renacer y necesita abrirse para, por fin, convertirse en una herramienta de liberación. El juicio de la ley ha terminado, sí, pero nos deja una pregunta flotando en el aire. Una pregunta que va mucho más allá del derecho. Nos invita a coger este espíritu crítico y a preguntarnos, ¿qué otras cosas en nuestra vida, en nuestra sociedad, damos por sentadas sin cuestionarlas? ¿Qué más necesita sentarse en el banquillo? Ahí queda la reflexión.